Vamos a empezar el congreso. Entonces, empezamos por la primera mesa. La primera mesa vamos a tratar todo el tema de la sostenibilidad y la salud. Y como os decía antes, nos vamos a ir al interior de los espacios, a esa calidad del ambiente interior, y vamos a intentar vislumbrar qué pasa con o cómo implementamos todos estos nuevos criterios de eficiencia energética que son obligatorios y van a ser más estrictos durante estos próximos años. Cómo vamos a implementar esa eficiencia energética, como os decía, manteniendo estándares de sostenibilidad y además sin perder esos cánones, esos parámetros de salud de las personas. Para ello, en esta mesa tenemos a tres grandes ponentes en el campo, cada uno en su sector. Es una de estas mesas que decíamos multidisciplinar. Por un lado empezará Paulino Pastor, que él es director de la empresa Ambisalud y además es presidente de FEDECAI. FEDECAI es la Federación Española de Empresas de Calidad del Ambiente en Interiores, y los que hacen las auditorías de los espacios según las normas UNES, según la normativa actual manda. También es autor de varios libros sobre la calidad del aire y lleva 25 años de experiencia en este sector de auditoría ambiental y de inspecciones en la edificación. Tanto nos podrá explicar cuáles son esos parámetros en la calidad del aire, especialmente interior, que es necesario tener en cuenta, y a través de ejemplos también ponernos en consecuencia nuestro día a día. Después la intervención, os los presento todos ahora y así después será más fluida las intervenciones. Está Sergio Díaz. Sergio es ingeniero industrial y trabaja en la Fundación CENER, en el CENER, como ingeniero y como especialista en términos de eficiencia energética. Tiene varios másters en esta línea de ecodiseño y de eficiencia energética, y destaca por las investigaciones y como autor de diferentes publicaciones en este caso, y especialmente también en la línea de las Passive House, de cómo aplicar estos criterios de eficiencia energética en casas pasivas. Y cierra la mesa María Fígols. María es arquitecta técnica y ella es vicepresidenta del Instituto Español de Baubiologia y además es tutora del máster en bioconstrucción que coordinan desde el Instituto Español de Baubiologia juntamente también con la Universidad de Lleida. María además es experta, una de las primeras expertas en mediciones en bioconstrucción certificadas por el IBN, por el Instituto de Baubiologia alemán. Y además también se ha formado con términos de eficiencia energética por el IDAE. Por lo tanto, tenemos un panel de expertos muy completo, cada uno en su línea nos va a dar ese enfoque de cómo, insisto, podemos llegar a esa calidad del ambiente interior. Las normas para los ponentes nos han dado dos tarjetitas, la amarilla y la roja. Cuando os enseñemos la amarilla es que nos quedan ya 3 minutos de presentación, y cuando enseñemos la roja es que ya se nos ha terminado el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más preámbulos, Paulino Pastor. Sí. ¿Tienes la presentación preparada? Perfecto. No hay micrófono, ¿verdad? Pues casi mejor me siento, ¿no? Si lo quieres sacar de aquí, te traemos un micro. ¿Prefieres de aquí? Sí. Vale. Perdón, que me van a traer un micro. Bueno, mientras tanto me siento, es que me gusta hacer las presentaciones mejor de pie. Ya me lo traen, vale. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la organización, en primer lugar, por su amable invitación a participar en este congreso con este nombre tan sugerente, ¿no? Arquitectura y Salud, que la verdad es que antes en la presentación decían que llevo 25 años trabajando en este campo de calidad ambiental en interiores, y al final, siempre cuando hago este tipo de charlas, tengo que empezar comentando que es un tema novedoso. Parece que está en el imaginario de todos que efectivamente es algo, parece, ¿no?, que cuando hablamos de calidad del aire en interiores y tal, es algo novedoso.
No debería serlo. Y me ha gustado el comentario de Toni, ¿no?, del señor Cerdá, que como higienista, y al final es que arquitectura e higiene ambiental deberían estar absolutamente de la mano, ¿no? Pero desgraciadamente no siempre es así. Bueno, no voy a hacer una charla teórica sobre los diferentes parámetros que suelen tenerse en consideración cuando hablamos de calidad ambiental en interiores. He preferido mejor hacer una exposición en la que lo que os voy a mostrar son casos concretos de cosas que han ocurrido en edificios cuando surgen problemas, ¿no? Y eso, pues al final lo he ilustrado con recortes, bueno, recortes digitales, porque es lo que toca, recortes digitales de periódicos que mostraban las noticias, ¿no? Parece que cuando aparece algo en el periódico es cuando ya se le da carta de credibilidad. Bueno, es así, es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en fin. Entonces os decía que al final, normalmente, pues asumimos que todo el proceso de la edificación, pues se empieza con un diseño, una ejecución, una construcción, y luego llegan las personas y se meten en los edificios a vivir. Y a priori pues asumimos que, bueno, que más o menos todo se hace bien y que no hay problemas. Y es verdad que en el 90 y muchos % de los casos, afortunadamente, es así. Pero a veces no tanto, a veces no ocurre así. Una apreciación también que os quiero comentar, mi experiencia está muy ligada a entornos, vamos a llamarlos así, comerciales, edificios comerciales, edificios de oficinas, centros comerciales, hospitales, etcétera. Entonces, todas las apreciaciones, todo lo que yo os comento, pensad que está más relacionado con este tipo de ámbitos, que hay cosas que yo digo que no son aplicables en el entorno residencial, en nuestras casas. Estoy más pensando en edificios, vamos a llamarlo así, colectivos. Os lo digo porque a veces yo hago comentarios que luego me dice la gente, oye, pero es que yo en mi casa no voy a poner, no, por eso os lo comento, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente al final lo que está claro es que las condiciones ambientales dentro de los entornos cerrados, pues al final afectan a los usuarios físicamente, pero también psicológicamente. Hay un componente psicológico en todo esto muy importante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay problemas? Bueno, pues lo primero que ocurre es que las personas se sienten mal, y eso es lo primero que tenemos que evitar. Yo creo que tenemos que pensar en hacer edificios para que las personas estén a gusto. Eso es fundamental, porque al final pasamos mucho tiempo allí. Pero, como os digo, incluso desde el punto de vista de edificios de oficinas, centros comerciales, hospitales, etcétera, hay también una componente reputacional. Al final, los edificios se les cuelga el San Benito de ese edificio es enfermo, ese hospital tiene muchos problemas de aspergilosis, la gente que va allí sale peor de lo que entró, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay un tema reputacional también que hay que tenerlo en consideración, no es baladí, ¿no? Porque al final los inmuebles son bienes con mucho valor, y ese valor tiene que ser en todos los sentidos, no solamente como algo que está allí puesto, sino que tiene que tener un valor de uso también, ¿no? ¿Qué problemáticas son las que más habitualmente podemos encontrar? Bueno, pues os voy a ir, como os decía antes, os voy a ir contando cosas que han ido apareciendo en los medios de comunicación. Yo siempre digo que hay 4 elementos fundamentales cuando hablamos de calidad ambiental en interiores. El primero es la ventilación, y bueno, pues aquí veis por ejemplo, una nota de prensa, que esto era algo muy genérico, ¿no? Pero pues el 30% de los edificios catalanes sufren problemas de ventilación. ¿Por qué? Pues muchas veces por fallos en el diseño, porque los equipos se instalan y muy a menudo pensamos, bueno, pues ya tengo aquí un aparato de ventilación, pero eso luego hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. No siempre es así. Hay falta de fallos en el mantenimiento, o también muchas veces nos encontramos que llegas al edificio y, bueno, pues desgraciadamente te ponen a una persona a manejar una instalación muy compleja, que pues esa persona, con toda la buena voluntad, intenta hacerlo lo mejor posible, pero a veces es que le faltan datos, le faltan conocimientos, le falta información, ¿no? Y no siempre las personas que manejan las instalaciones están capacitados para ello, ¿no? Y sin embargo, pues les ponen allí. Son todo este tipo de problemáticas. Al final, falta de ventilación, pues va a hacer que todos los contaminantes que se generan dentro de esos entornos crezcan sus concentraciones y afecten negativamente a los usuarios, ¿no? Ese es uno de los típicos problemas. Otro problema, contaminación fúngica. Bueno, aquí os pongo un ejemplo.
un hotel en este caso, en Hawái, en Waikiki, 453 habitaciones, un edificio de un cierto tamaño, lo tuvieron que cerrar por contaminación fúngica. Ya sabéis que los americanos son muy dados a los litigios, ¿no? Pues aquí lo que ocurrió fue que un turista llegó, se alojó en ese hotel, estuvo una semana y el hombre pues estuvo toda la semana moqueando, con problemas, al final incluso pues tuvo que ir a urgencias, le diagnosticaron que tenía un ataque de asma aguda, etcétera, etcétera, en fin. Yo no soy médico, lo que el médico dictaminara. El caso es que al final este señor pues denunció al hotel. Sabéis que, bueno, pues que estas cosas en Estados Unidos funcionan mejor que aquí y al final pues recibió su indemnización importante y el juez obligó a hacer una descontaminación completa del hotel. Muchísimos, unos cuantos millones de euros, 10 millones de euros, entre unas cosas y otras, ¿no? Veis que lo que os digo, reputacional, economía y lo más importante, que esa persona, esa porque fue la que salió, ¿no? Pero que al final pues habrá habido un montón de personas que han ido allí a pasar sus vacaciones y que lo han pasado mal, ¿no? Pues eso hay que evitarlo, ¿no? Aparte de toda la problemática que genera, ¿no? Y esto no solamente ocurre en Waikiki, en Hawái, ¿no? Aquí en Barcelona, en un edificio del ayuntamiento, pues también hubo un caso en el que 120 funcionarios tuvieron que ser trasladados porque hubo una contaminación fúngica, en concreto pues se detectó que era Aspergillus fumigatus, y bueno, pues esas personas al final van allí a trabajar, a pasar su jornada laboral y acaban pues con problemas de diferentes tipos. ¿Por qué se producen este tipo de problemas de contaminación fúngica? Pues sobre todo por falta de higiene y por falta de control de la humedad, por problemas de condensaciones, problemas de mal diseño de los sistemas de climatización que no controlan bien la humedad relativa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, veis que al final son casos que tienen su incidencia, ¿no? En la presentación nos han hablado del síndrome del edificio enfermo. Bueno, pues también os tengo que decir que síndrome del edificio enfermo, tal cual lo describe la OMS, en todos estos años que llevo trabajando yo he visto muy poquitos, o sea, de libros, o sea, quiero decir, de decir, el porcentaje de afectados está por encima de lo que dice la OMS, etcétera, muy pocas veces lo he visto. ¿Por qué? Pues porque la OMS te da un porcentaje de afectados por encima del 20% que normalmente cuando en los edificios se detecta, pues qué sé yo, un 2, un 5, un 6%, ya saltan todas las alarmas, ¿no? Entonces, es bastante común que antes de llegar a una situación de síndrome del edificio enfermo ya salte la alarma, surja la preocupación y se empiecen a tomar medidas, ¿no? Entonces, pero bueno, que no hace falta esperar, no hace falta estar allí contando, ¿cuántos van? ¿19? Falta uno, obviamente, ¿no? Pues cuando empieza a haber problemas, lógicamente hay que actuar. Aquí veis un ejemplo, en Estados Unidos también, pues en síndrome del edificio enfermo, se sospechaba síndrome del edificio enfermo en este edificio, ¿no? En Lake Camp. Bueno. A ver. Os pongo aquí la definición del síndrome del edificio enfermo, que yo creo que ya todo el mundo la conoce, pero bueno, un poco por centrar el tema. La Organización Mundial de la Salud habla de la necesidad de que haya más de un 20% de los ocupantes que presentan síntomas adversos. Creo que en la próxima transparencia os pongo los síntomas. Este 20% no es casual. Se habla de este porcentaje porque 20% es el porcentaje normal de personas que pueden presentar alergias. Con lo cual, en cuanto se supera ese porcentaje de potenciales personas alérgicas, estamos entrando en una situación de algo anormal. Cuando tienes un 25, un 30% de personas que se quejan de moqueo, irritaciones, etcétera, etcétera, ya estamos entrando en algo que no es población normal. Y lo que es clave para definir síndrome del edificio enfermo es que las personas mejoran cuando se van, los fines de semana, aunque se haga mucha chufla con esto, ¿no? Sí, claro, en tu casa estás de maravilla, tal. No, bueno, pues sí que es verdad que hay una relación causa-efecto entre estar en el edificio y sentirse mal, eso es fundamental. Y luego hay también, por eso se llama síndrome, porque no hay una sintomatología clara, no es
pues siempre irritación de ojos o opresión pulmonar, o sea, opresión bronquial, etcétera, sino que pues hay un conjunto de síntomas inespecíficos en el sentido de que no es, por ejemplo, irritación dérmica y la irritación dérmica se da única y exclusivamente por fibra de vidrio. No, pues es un síntoma que puede proceder de fibra de vidrio, que puede proceder de presencia de hongos, que puede incluso algunos volátiles orgánicos. O sea, es inespecífico en el sentido de que las causas pueden ser multifactoriales, ¿no? Al final es un conglomerado de situaciones o de elementos que nos dan unos síntomas y solamente conociendo el síntoma no sabemos cuál es el origen, ¿eh? Por eso es una situación complicada de resolver y muchas veces la forma de abordar este problema es, vamos a decirlo así, decir, bueno, ataco todo, es decir, mejoro la ventilación, mejoro la filtración, mejoro la higiene, lo mejoro todo y de alguna forma acabaré con el problema, ¿no? Porque ya os digo que muchas veces es prácticamente imposible establecer relación causa-efecto, ¿no? Cuando hay una relación causa-efecto, es decir, cuando tú haces un estudio del edificio y detectas cuál es el problema específico, nos ha pasado aquí en Barcelona, recuerdo un caso en Mollet del Vallès, que el problema clarísimamente era un tema de irritaciones dérmicas y el tema era clarísimo la fibra de vidrio porque habían hecho un desastre de instalación, pues eso ya no es un síndrome del edificio enfermo, eso es un edificio en el que han puesto mal la fibra de vidrio, ¿eh? ¿Vale? Bueno, la OMS dice que un 30% de los edificios podrían estar afectados por este síndrome. También me parece una cifra un poco alta, pero bueno, es lo que dicen ellos. Aquí veis la sintomatología, que como os decía, inespecífica. Pues fijaros, dolor de cabeza tan inespecífico como eso puede estar debido a estrés en el trabajo, que no has dormido o mil cosas, ¿no? Pero quizás sí todas estas sintomatologías, congestión nasal, garganta seca, irritación ocular, tos, dificultad respiratoria, sí que están más asociadas a aspectos ambientales, ¿no? Y la frecuencia de aparición en edificios declarados enfermos pues estaría por aquí. Veis que garganta seca, congestión nasal o irritación ocular pues casi siempre están presentes, ¿no? Y lo que os decía, que estos tres síntomas los puede dar casi cualquier cosa, la fibra, los volátiles, los hongos, un exceso de partículas, casi cualquier cosa te va a dar esa sintomatología, con lo cual no es útil esto para identificar de qué problema estamos hablando, ¿no? Síndrome del edificio enfermo, pues también se ha dado en alguna ocasión en España, ¿no? Aquí veis en un centro de salud en Carabanchel, pues 44 trabajadores tuvieron que ser sacados de allí porque se declaró edificio enfermo, ¿no? Bueno, que veáis que no solamente los encontramos en Estados Unidos o países de por ahí fuera, ¿no? En Málaga, la ciudad de la justicia, bajo el síndrome del edificio enfermo, pues igual, aquí 1.500 personas. Fijaros lo que supone tantas personas en un edificio en el que al final se declara edificio enfermo, pues el porcentaje de personas afectadas pues es importantísimo, ¿no? Bueno, y luego, como os decía, a veces nos encontramos problemas muy concretos, que no tienen nada que ver con edificio enfermo, sino que pues te encuentras un edificio que tiene una problemática constructiva o histórica determinada, ¿no? Aquí veis un caso que nos llamó muchísimo la atención. Esto es el perfil de la estructura del edificio, que le habían puesto un recubrimiento con amianto. Todos sabéis la problemática y la peligrosidad del amianto, ¿no? Y además este amianto se estaba cayendo, se estaba desmenuzando. Es lo que se llama un amianto friable, absolutamente friable, que prácticamente se desmenuzaba con la corriente de aire. Y esto que veis aquí es un conducto de retorno que estaba en el falso techo abierto, y el falso techo funcionaba como plenum, plenum de retorno. El falso techo estaba aspirando el aire del local, pues imaginaros como si aquí hubiera una apertura, el aire pasaría de aquí, iría allá arriba al falso techo y allí se contaminaba con toda la fibra de amianto de los perfiles, que como os digo se estaba cayendo a cachos, y se redistribuía por todas las áreas ocupadas, ¿no? O sea, fijaros la situación tan grave que teníamos aquí. Hasta tal punto que cuando presentamos este informe, este edificio lo ocupaba una empresa norteamericana
y presentamos el informe, que nos obligaron a hacerlo en inglés porque lo habían pedido los americanos. En cuanto llegó el informe a Estados Unidos, en 15 días el edificio estaba vacío. No se andan con chiquitas ellos con estas cosas, porque saben la problemática a la que se enfrentan, ¿no? Y bueno, pues quitar este amianto, pues no me acuerdo de memoria, pero creo que estaba barajándose en torno al 1.000.000 o algo así, 1.000.000 de euros les costó desamiantar este edificio. No es único, pues por ejemplo en Radio Televisión Española han tenido unos problemas con el amianto brutales, ¿no? Porque claro, como allí hay mucho equipamiento eléctrico, era un entorno de riesgo, pues en su día los edificios se forraron de amianto por todas partes y esto ha generado una problemática pues muy importante. Este tema del amianto no se le ha dado la importancia que tiene, ¿eh? Hay un mandato de la Unión Europea que nos dice que deberíamos inventariar y tener perfectamente identificados todos los edificios que tienen amianto. ¿Qué ocurre? Y esto, bueno, pues yo entiendo que es políticamente incorrecto, pero hay unas presiones fortísimas, o sea, a todos aquellos que tienen edificios, pues no les interesa en absoluto que su edificio tenga colgada la etiqueta de edificio con amianto. A nosotros nos llaman muchas veces, cuando se hacen compras de edificios, nos llaman para hacer, dentro de la due diligence ambiental, pues se evalúa si hay presencia de amianto o no. Y nos llaman para hacer ese tipo de análisis. Los compradores. Los compradores internacionales, vamos, no compran un edificio sin tener el certificado de edificio libre de amianto, seguro. Y si el edificio no está libre de amianto, se evalúa el coste y ese coste se repercute al vendedor, ¿no? Entonces, esto es una situación que, como os digo, yo creo que es muy grave y yo creo que habría que resolverla pues, con ese inventario. Debería ser algo totalmente público y transparente, que cualquier edificio, todo el mundo debería tener derecho a saber, ¿ese edificio está libre de amianto, sí o no? Deberíamos saberlo. Bueno, hay otra problemática también curiosa asociada a los edificios. No es ni síndrome del edificio enfermo ni nada de esto, que muchas veces aparece por ahí en la prensa como tal. Problemas de lipoatrofia semicircular, no sé, algunos habréis oído hablar de ello. Esto no está tan asociado al edificio. Hay una componente arquitectónica en el sentido de que un edificio en el cual no se controla bien la humedad ambiental, pues tiene más riesgo de producir lipoatrofia. Pero esto está más asociado a los puestos de trabajo, ¿no? Al final, lo que dice la teoría, porque no está totalmente claro, es que en puestos de trabajo, sobre todo con perfilería metálica, y en un entorno muy seco, donde la electricidad está, y además muy electrificado, pues por el simple hecho de utilizar pantallas, de ordenadores, etcétera, etcétera, en este entorno la electricidad estática sube, si la humedad relativa es baja, la electricidad estática